Buen día, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Mi nombre es Mauro Andrés Larrota, pertenezco al grupo G2 de la carrera de Información y Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío, modalidad virtual. A continuación haré un breve resumen de los temas vistos en la materia de fundamentos de CIT. Empezaré en decir lo que para mí es información. Para mí la información es un conjunto de datos organizado que tienen un significado. La información lo que hace es generar incertidumbre y aumentar el conocimiento. Como ejemplo de la información, para mí es un libro. Un libro es información, ya que posee el conocimiento de un autor o de unos autores sobre determinado tema. Podemos ver la editorial, el año en que fue sacado el libro, etc. Esto es información. Esto podemos decir que es un objeto, un lápiz, pero simplemente si decimos que es un lápiz, no es nada, no significa absolutamente nada. Pero si decimos que el lápiz nos sirve para escribir en unas hojas o en determinado texto, sí es información, porque le estamos dando un significado que tiene sentido para nosotros. Otro ejemplo es que podría ser más claro para decir lo que es información es Juan Pérez, ingeniero civil, soltero. Simplemente son datos. En cambio, si decimos nombre, profesión, edad, ahí sí nos está generando algún sentido lo que estamos hablando. ¿Qué no es información? Información no es información lo que no tiene sentido, lo que no tiene ningún significado para el receptor. A continuación seguiré con lo que son las características de la información, las más relevantes para mí. Significado. ¿Qué significado nos está brindando esa información? Es importante esta característica porque nos está diciendo y nos está describiendo la información que nos están dando. ¿Qué sentido tiene? La importancia de la información para un receptor. ¿Qué tan importante es esa información para un receptor? Cuando vemos en las noticias o estamos investigando en alguna página web, debemos saber qué importancia tiene lo que nos están brindando en esa parte. Si nosotros vemos que no tiene ningún sentido, no es información. Validez, qué tan válida y verídica es esta información. Actualmente estamos viendo que los alumnos y los estudiantes están investigando por medio del internet, están dejando muy de lado las bibliotecas, están prefiriendo investigar solo por las páginas web y no por los libros, sabiendo que los libros es algo verídico y que tiene mucha importancia. Valor, ¿qué tan útil es para el destinatario? Muy importante esa parte, ya que vemos en las noticias muchas veces cosas que en realidad no sabemos si son verdad. ¿Qué valor tienen estas noticias? Por eso este tema es muy extenso, pero con las guías que nos dio el docente y con lo que investigué, puedo dar un análisis más profundo de lo que es información. Como segundo punto seguiré con los planes de estudio, los que podrían incluirse en la Universidad del Quindío en la carrera de Ciencias de Información y Bibliotecología. Escogí 3. Práctica profesional.
que están en la Universidad Javeriana y en la Universidad de La Salle. ¿Por qué escogí esta práctica profesional? Aunque vemos actualmente que en la Universidad del Quindío, en nuestra carrera, muchas de las personas están trabajando actualmente en algo relacionado con su carrera, sea en la parte de archivo, en la parte documental o en la parte de bibliotecas. Es un gran porcentaje. Pero no podemos dejar de lado las personas que de pronto no estén trabajando en esa área. Y sería muy bueno que se diera la posibilidad de esta práctica profesional, sea implementarlo desde octavo o noveno semestre, ya que la práctica de las materias que estamos viendo es muy importante, porque actualmente vemos que muchos profesionales salen y les están exigiendo experiencia laboral, mínimo de 6 meses, 1 año, 2 años. Y el mundo real es muy distinto. Por eso es tan importante tener en cuenta, sería bueno tener en cuenta esta materia. Gestión electrónica de documentos. Hoy en día en las páginas web vemos mucha parte digitalizada, pero no vemos qué tan verídica es esa información. Sería bueno profundizar de dónde sacan esa información y qué tan importante puede ser para un usuario. Esta materia la podemos encontrar en la Universidad de Antioquia. Inglés. Aunque inglés la veremos en los últimos semestres, sería bueno como profundizarla un poco más, porque hoy en día nos están exigiendo en todas las profesiones inglés, pero sería bueno profundizarla un poco más, ya que es importante en este mundo de la globalización. Algo que también me parece muy importante y lo pienso personalmente y que me he dado cuenta es que en las diferentes carreras se están dando diferentes opciones para graduarse. No solo están la tesis, están las otras opciones que son diplomados, las prácticas. Como podemos ver en la carrera de medicina, los médicos hacen pasantías, los abogados hacen judicaturas. Qué bueno sería que a nosotros los bibliotecólogos, documentalistas y archivistas nos dieran esa opción de podernos graduar por medio de este medio, porque tan importante es no solo la teoría, sino aplicarla a la práctica. Y sería muy bueno, ya que nos ayudaría al ejercer nuestra profesión una experiencia laboral más extensa. ¿Qué aprendí de esta asignatura? Aprendí muchas cosas. Por ejemplo, en el tema de la información no lo tenía muy claro. Era muy leve el concepto que tenía sobre lo que era información. Después de las actividades que nos dio el docente, las guías que él nos dio, lo que investigué, me di cuenta que el concepto de información es muy amplio. Pero nosotros, como estudiantes de CIT y como futuros profesionales, debemos profundizar más sobre el tema, ya que es muy importante, porque en una biblioteca o en un centro de documentación es vital darle una buena información al usuario. ¿Qué más aprendí? Aprendí también en la actividad que nos dio a desarrollar el docente sobre las diferencias y similitudes de archivística, documentología y ciencias de información y archivística. En ese sentido, me pareció muy interesante la actividad, ya que pudimos ver las diferencias y las similitudes, y que todas están encaminadas a un solo objetivo: los usuarios. Darle buena información a los usuarios. Y que cada una, aunque tiene sus diferencias, en algún momento
están entrelazadas. También aprendí esta asignatura sobre esta última actividad, ya que nos genera un poco más de desenvolvimiento ante las cámaras. Aprende uno a editar videos, a desenvolverse ante el público. Creo que estas actividades son muy importantes para un mejor desarrollo de nuestra carrera. Por último, podemos ver las asociaciones profesionales en Colombia. Podemos ver la Asociación Colombiana de Bibliotecólogos Javerianos, el Consejo Nacional de Bibliotecología, la Sociedad Colombiana de Archivistas y la Asociación Colombiana de Bibliotecólogos. Bueno, compañeros y profesor Jairo Hernán Díaz, fue un placer haber hecho esta actividad y hasta más tarde. Gracias.